Hola, soy Gloria Belén Ramírez Rodríguez, investigadora de la Universidad de Granada, y junto a mis compañeras, la doctora Ana Isabel González Garnica y la doctora Laura Xavier Rodríguez, vamos a presentar la ponencia titulada Desarrollo de competencias científicas mediante el aprendizaje basado en la indagación. Para nosotros es un gran placer participar en el primer Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento. Nuestra ponencia consta de la siguiente estructura. En primer lugar, definiremos la introducción y el marco teórico en el que se desarrolla este trabajo. Posteriormente indicaremos los objetivos y actividades para alcanzar dicho objetivo y finalmente concluiremos con unas reflexiones de este trabajo. Actualmente vivimos en una sociedad que está fuertemente influenciada por los avances científicos y tecnológicos. De hecho, dentro de estos avances se encuentra el Internet, lo que ha dado lugar a una gran cantidad de información que está accesible a cualquier usuario y desde cualquier punto. Según un informe PISA, esta masificación de la información ha dado lugar a lectura cada vez más superficial, sin llegar a discernir la información que está a nuestro alcance. Por ello, dentro de una sociedad que está fuertemente influenciada por estos avances científicos tecnológicos, es necesaria la alfabetización científica de nuestra sociedad. Nosotros exactamente nos vamos a centrar en el alumnado de educación secundaria y para saber el rendimiento académico de este alumnado en la ciencia, en la competencia científica, nos hemos centrado en los informes PISA. En este informe, la competencia científica es definida como la capacidad de los estudiantes de interesarse sobre cuestiones e ideas científicas como ciudadanos reflexivos. Si nos fijamos en el último informe PISA, el rendimiento de los estudiantes españoles, que se indica aquí con una barra gris, se observa que es mucho inferior al rendimiento académico medio de los países de la OCDE y de la Unión Europea. De hecho, dentro de España, si nos fijamos en Andalucía, esta tiene valores inferiores a la media nacional. Entre los diversos factores asociados al bajo rendimiento académico en ciencia, cobra vital importancia la actitud y disposición del alumnado hacia la ciencia. De hecho, en los últimos estudios lo que se señala que dentro de España y sus comunidades autónomas se observó una clara influencia positiva de las expectativas profesionales, la motivación intrínseca, es decir, el gusto por la ciencia, y la autoeficacia en el alumnado. También existen otros informes, aparte del informe PISA, son diversos los estudios científicos que indican y que estudian lo que es el efecto de los factores actitudinales y afectivos en el rendimiento en ciencia. Entre ellos, cabe destacar que se indica que la falta de motivación ha sido señalada como un aspecto clave en los peores rendimientos por parte del alumnado. Además, de hecho, se ha demostrado que mientras que las actitudes positivas propician un aprendizaje y mejora del rendimiento académico, las actitudes negativas interfieren en el aprendizaje, disminuyendo el rendimiento. Otro aspecto importante es que los factores actitudinales y afectivos, que son fundamentales para la motivación a aprender, son crecientemente negativos con la edad para estudiantes, dando lugar a una disminución de sus posibilidades de aprendizaje. Dentro de las distintas estrategias didácticas existe cierto consenso sobre la mejor forma de aprender ciencia escolar. Y entre ellas se indica que la mejor forma de aprender ciencia escolar es practicándola, mediante la implementación de las prácticas científicas que involucren al alumnado de forma activa en el aprendizaje. De hecho, por ejemplo, las prácticas de laboratorio propician el desarrollo de habilidades en investigación como identificar problemas, formular hipótesis o diseñar experimentos, el desarrollo de destrezas manuales como el manejo del material, uso de reactivos, preparar montajes, y el desarrollo de habilidades comunicativas como puede ser el uso de fuentes de información, valorar la información, usar el lenguaje científico. Y en este trabajo lo que nosotros queremos exponer y nos gustaría centrarnos es en las prácticas de laboratorio que están basadas en la indagación guiada. Esta metodología lo que utiliza una adaptación del método científico para que los estudiantes construyan su propio conocimiento sobre cierto contenido a través del ciclo de indagación, que como podemos observar en esta figura consta en primer lugar de formular hipótesis y predicciones, buscar pruebas para contrastarlas, una toma de datos y obtener las conclusiones basadas en estas pruebas. En este caso, en este tipo de metodología, el alumno es el principal actor, ¿no?, el que lleva a cabo este tipo de actividades, y el profesorado actúa como una guía en el proceso de aprendizaje mediante la indagación. Es decir, sería como un andamiaje en el cual el alumno se apoya ante ciertas dudas. Se otorga la gran relevancia a la actitud y motivación del alumnado, otorgándole ese papel activo durante el proceso de aprendizaje, dándole una mayor autonomía y capacidad de decisión.
Y esta mayoría de actividades lo que se suele realizar es para trabajar en grupo, de forma que el alumnado se apoye también entre uno y otro. La enseñanza en ciencias que son basadas en la indagación ha adquirido una gran repercusión en los últimos años debido a sus múltiples beneficios, entre los que cabe destacar que favorece el desarrollo de competencias científicas, como la habilidad y capacidades ligadas a la ciencia o el desarrollo progresivo de conocimientos científicos a partir de actividades similares a las que realiza la comunidad científica. Además, este tipo de práctica fomenta el aprendizaje de forma más activa, autónoma y motivada cuando el alumnado indaga sobre la ciencia. Acerca también el desarrollo e impacto del conocimiento científico al alumnado, genera en el alumnado una actitud positiva hacia la ciencia y también fomenta lo que es la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico, que son fundamentales en esta educación del alumnado. También propicia el trabajo cooperativo, ya que se suelen realizar en grupo, fomenta la participación activa y también favorece el desarrollo de la competencia lingüística, porque el alumnado tiene que trabajar con este lenguaje científico-técnico. El objetivo general, por tanto, de este trabajo, de esta presentación, consiste en diseñar un material didáctico que promueva el aprendizaje basado en la indagación para la resolución de cuestiones de la vida cotidiana, con el fin de que favorezcamos el desarrollo de competencias científicas en el alumnado de secundaria, de educación secundaria obligatoria, centrado en la asignatura de física y química, y promovamos una mejor motivación del alumnado hacia la ciencia. Para alcanzar este principal objetivo, es decir, este aprendizaje basado en la motivación para mejorar, basado en la indagación para mejorar la motivación, nos hemos marcado una serie de objetivos específicos. En primer lugar, lo que nos gustaría es desmitificar la imagen distorsionada que el alumnado tiene del conocimiento científico de los científicos, definir la etapa del método científico como base del aprendizaje en la ciencia con ciencia. Además, describir la potencialidad del conocimiento científico para dar problemas de naturaleza científica con repercusión en la vida personal y social del alumnado y promover así el pensamiento crítico, de forma que estos conceptos no sean tan abstractos para el alumnado y puedan relacionarlos con cuestiones de su vida diaria. Diseñar actividades de comunicación que promuevan el uso de las TIC y del lenguaje científico a la hora de exponer los resultados y discusión de estos. Y todo ello va a llevar a una serie de distintas capacidades y competencias que desarrolle el alumnado. Para alcanzar dicho objetivo, lo que hemos propuesto son 4 actividades. La primera actividad estaría centrada en acercar la ciencia y el método científico al alumnado. Posteriormente, el alumnado realiza un aprendizaje activo mediante una práctica de indagación. Y en las últimas 2 actividades, lo que se lleva a cabo es una presentación y discusión de los principales resultados. A continuación pasaré a describir esto. La primera actividad se titula ¿Se necesita ser genio para ser científico o científica? Esta actividad la hemos dividido en 3 fases. La primera fase se trabaja sobre la imagen del científico y científica que tiene el alumnado, con el objetivo de desmitificar esa imagen distorsionada sobre los investigadores. Para ello se muestran 10 imágenes de las cuales deben escoger las 3 que según ellos representen a los científicos, al mundo científico. Además se realiza una serie de preguntas para fomentar el debate entre el alumnado en clase, como por ejemplo qué es un científico, cuál es su día a día, qué tareas se llevan a cabo, cómo trabajan, si trabajan de forma individual o colectiva, si lo ven como individuos, ¿no?, aislados del mundo. Y ese sería pues, el primer objetivo, ¿no?, de identificar esa imagen que tiene del científico. En la fase 2 lo que trabajaríamos sería sobre su percepción sobre la ciencia. Sobre todo lo que buscamos en este caso es mejorar la valoración que tiene el alumnado sobre la repercusión del avance de la ciencia pues, en nuestra sociedad, así como en nuestro medio ambiente. Para ello lo que se utiliza es un recorte de una noticia en un periódico que indica una manifestación de investigadores con estas pancartas, ¿no?, de sin ciencia no hay futuro. Y lo que se establece es un debate en clase sobre qué opinas sobre esta manifestación, por qué crees que la ciencia es útil o para qué crees que es útil, o si reflexionaban en el día a día, cómo crees que la ciencia te ha aportado en tu día a día, qué avances te han dado lugar. Y en la tercera fase de la actividad 1 lo que trabajamos sería en el método científico, un poco reforzar estos conocimientos que vienen alumnado en la distinta etapa de educación secundaria obligatoria, para reforzarlo en esta clase. Para ello lo que indicamos serían las distintas etapas del método científico de forma alfabética y se indica al alumnado que lo ordenen
de acuerdo pues, al método científico, y además se establece una serie de preguntas como cómo se lleva a cabo el descubrimiento en un laboratorio, o cómo trabajan los científicos, o qué pasos crees que siguen para resolver un determinado problema. Entonces, a través de estas preguntas se fomenta el debate y de forma que en grupo el alumnado consiga establecer cuáles son los pasos de este método científico. Además, se establece o se define un ejemplo que sea cercano para ellos, por ejemplo, en el caso de videojuegos cuando se enfrenta a un problema o le ha surgido un cierto error en el videojuego, cómo se enfrenta a ello y dónde busca la información, cómo contrasta la idea, es decir, que al final el método científico también se adapta para problemas de su vida cotidiana. Tras esta actividad, primera actividad, la segunda actividad es aquí donde el alumnado alcanza un papel activo en el aprendizaje y es el que se convierte en un científico o científica. Por ello, esta actividad está diseñada en práctica la indagación, en el cual, en primer lugar, se establece una pregunta contextualizada que esté centrada en cuestiones de su vida cotidiana del alumnado, que enganche a este alumnado a intentar resolverla. Pues, por ejemplo, se pone entre algunas preguntas de estas contextualizadas, por ejemplo, ¿el CO2 es bueno o malo? ¿Cómo crees que dónde podemos encontrar el dióxido de carbono en nuestra vida diaria? ¿O cómo lo podemos llegar a generar en casa? Podemos controlar las cantidades generadas de tal forma que el alumnado comienza a pensar, ¿no?, sobre la importancia de estos gases, cómo se pueden generar o cómo se pueden capturar, ¿no? O, por ejemplo, también lo podemos asociar, ¿no?, a cuestiones que estén relacionadas en el alumnado con vacaciones, que quizás le llamen más la atención, como por ejemplo, ¿por qué crees que ese olor en las piscinas se debe a un exceso de cloro o cómo se puede controlar? O, por ejemplo, asociadas pues, a las ferias o a, ¿no?, ciertos momentos de fiestas de los pueblos, ¿no?, como en el caso de los fuegos artificiales, ¿no?, a qué se deben los distintos colores, si está asociado a algún término de química. De esa forma que el alumnado comienza a indagar. Tras establecer estas preguntas, la siguiente fase de la práctica de indagación consistiría en la expresión de ideas y establecimiento de hipótesis por cada grupo de alumnado. Posteriormente, este alumnado diseñaría el experimento de acuerdo a esa hipótesis que llevaría a cabo en práctica en el laboratorio y una vez que se han recogido esos datos, lo analizarían y obtendrían las principales conclusiones. La siguiente actividad, la actividad 3, pues consistiría en que el alumnado presenta sus principales resultados en clase frente al resto de grupos de trabajo del resto de la clase y además durante estas presentaciones lo que se fomenta es un debate del alumnado respecto a las conclusiones que ha obtenido este grupo, es decir, si nos encontramos un grupo de 5 alumnos, el resto de la clase debatirá si cree que esas conclusiones son ciertas, si cree que han fallado o han fallado en la hipótesis y intentar establecer ese pensamiento crítico y fomentar ese pensamiento crítico en el alumnado. Finalmente, nos gustaría indicar que con estas 4 actividades lo que se busca, ¿no?, es potenciar esa motivación del alumno hacia la ciencia y fomentar ese gusto, ¿no?, porque ya que hemos visto que esa motivación intrínseca del alumnado lo que permite es mejorar su rendimiento en ciencia. Para ello promovemos estas 4 actividades en las que el alumno aprende ciencia practicándolas a través de prácticas basadas en la indagación guiada. Estas prácticas lo que promueve es aprendizaje activo, además el desarrollo de distintas competencias clave en el alumnado, como puede ser la competencia en ciencia, competencia lingüística, la competencia también las destrezas manuales, etcétera. Y posteriormente, pues, la implementación de estas prácticas en el aula nos permitirá establecer cuáles son sus beneficios y limitaciones. Y nada más, finalmente indica las referencias bibliográficas que hemos utilizado para presentar esta propuesta y dar gracias a todos por vuestra atención. Pueden contactar con nosotros pues, a través de email o a través de aquí del canal de YouTube. Muchas gracias y hasta luego.